Anteriormente, en lo que es la teología de la iglesia, estuvimos viendo primeramente que la iglesia es completamente bíblica, ¿verdad? Es decir, que vivir una vida cristiana involucra una vida en comunión con otros miembros, amén. Vimos que está la iglesia universal, personas que a lo largo del tiempo y alrededor del mundo han aceptado al Señor Jesús, han nacido de nuevo, se han arrepentido genuinamente, amén, y han sido incorporados, amén, a lo que es la iglesia universal. Y hemos sido, gloria a Dios, incorporados, amén, a esa iglesia universal. Pero también la palabra nos muestra que es importante que nosotros nos congreguemos, ¿verdad? Y seamos parte de lo que vimos es una iglesia local. Porque el Señor quiere que nosotros manifestemos, amén, su gloria, amén. Que nosotros seamos reflejos del carácter de Dios. Eso lo mostramos, ¿verdad? Lo estudiamos en la primera clase. Y también estudiamos, amén, lo que es la iglesia local en sí, ¿verdad? La definición que tuvimos era que es un grupo de cristianos, amén, que se reúnen regularmente en el nombre de Cristo Jesús, amén, para ser afirmados y también supervisados sobre la pertenencia a Jesucristo y a su reino, es decir, a su iglesia universal, amén, por medio de la predicación del evangelio, de la palabra y de las ordenanzas, amén, como es el bautismo y la santa cena, gloria a Dios. Y para el día de hoy comenzamos a ver el tema de la disciplina, amén. Para muchos este tema a veces se vuelve controversial, ¿verdad? O algo inquietante, pero es importante que nosotros lo estudiemos a la luz de la palabra, amén, gloria a Dios. Cuando se habla de disciplina, a veces se habla como de un tipo de castigo, se sobreentiende como un tipo de castigo, ¿verdad? Pero la verdad es que está muy aparte de lo que es un mero castigo, gloria a Dios. La gente a veces piensa que el hecho de que Dios sea un Dios de amor no puede ser compatible con que Dios sea un Dios que discipline. Porque llegan a cuestiones de que cómo es posible que Dios pueda permitir cierto dolor, ciertas pruebas, ciertos sufrimientos, si Dios es un Dios de amor. Y esto muchas personas, a veces usted lo ha notado afuera en las calles, cuando tal vez usted tiene una conversación con una persona inconversa, suelen decir, pero es que si Dios es un Dios de amor y toman sus argumentos y los plantean, ¿verdad? Pero ciertamente vemos que Dios es un Dios que también disciplina, amén. La Biblia dice que Él es grande en misericordia, amén, pero también que Él es fuego consumidor. La palabra de Dios nos lo menciona, podemos abrir nuestras Biblias en el libro de Hebreos, capítulo 12, amén, gloria a Dios, versículo 5. Vamos a leer Hebreos capítulo 12, versículos 5, 6 y 7, gloria a Dios. Hebreos 12, versículos 5, 6 y 7. Vamos a estar leyendo, amén. Y la palabra dice así: y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige, diciendo: Hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él, porque el Señor al que ama, disciplina, y azota a todo el que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos, porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Entonces vemos que la disciplina, amén, tiene un respaldo bíblico, amén, gloria a Dios. Lo que pasa es que muchas veces se tiene un concepto erróneo de lo que es la disciplina y también se tiene un concepto erróneo de lo que es el amor. C.S. Lewis, un apologista del siglo pasado de Inglaterra, decía que el conflicto entre lo que es la disciplina o el sufrimiento con respecto al amor de Dios es que la gente a veces tiene una definición o crea un significado muy superficial de lo que es el amor. Nosotros podemos ver, como lo dice el libro de Hebreos, que un padre a un hijo que ama
lo disciplina. Entonces, lejos de asociar la disciplina con un odio o con un castigo, la disciplina más bien está ligada a lo que es un amor, amén. Y el Señor, amén, ciertamente está dispuesto a disciplinarnos, pero muchas veces nosotros no estamos dispuestos a recibir esa disciplina, porque inclusive nosotros mismos a veces, amén, a veces no nos gusta ser disciplinados, es una realidad. Pero nosotros tenemos que creer en que nuestro Padre amado, amén, y saber que la disciplina del Señor es para el bienestar nuestro, gloria a Dios, como aquí lo menciona la palabra. Nosotros vemos a padres que disciplinan a sus hijos en lo que son los estudios. Tal vez el niño quiere sacar el rato para ir a jugar bola o ver televisión, pero el padre llega y le dice, no, usted tiene que sacar 1 hora y media para hacer sus tareas, repasar la materia que vio, ¿verdad? Y tal vez el hijo dice, mi papá sí que es grosero, me tiene a mí siempre estudiando y estudiando, pero el padre tiene el deseo de que su hijo, amén, crezca, sea formado, amén. Igualmente nosotros tenemos que creer y saber que el Señor quiere con nosotros formarnos día a día, amén. Gloria a Dios, amén. Entonces, lo que pasa con la disciplina es que aceptamos y nos parece muy fácil cuando hablamos de gracia, amén, de Dios, cuando hablamos de misericordia de Dios. Son temas que nosotros nos gusta porque ciertamente ahí es donde calzamos, donde nos damos cuenta que somos inmerecedores del favor de Dios y que la gracia y la misericordia de Dios, amén, se muestra en que Dios es nuestro Salvador, Jesucristo es nuestro Salvador. Y entonces es algo que no es difícil de aceptar. Pero lo que suele ser difícil en las iglesias de aceptar es que Dios, Jesucristo, también es el Señor. Y lo que cuesta a veces en una iglesia es un verdadero sometimiento al señorío de Cristo. Y cuando hay un verdadero sometimiento al señorío de Cristo, hay una verdadera aceptación. Vea que la palabra dice que no debemos menospreciar la disciplina del Señor. Amén. Y el versículo 7 nos dice, si soportáis. Es decir, que si no hay un endurecimiento en nuestro corazón acerca de lo que es la disciplina del Señor, gloria a Dios. En cuanto a casos que suelen haber en otras iglesias, porque aquí yo no he sido testigo de casos así, mucha gente suele tomar el argumento de que la disciplina trae división, o trae peleas, o trae un desánimo o una humillación para un hermano. Y ciertamente el propósito de la disciplina, como vimos, no es el humillar, amén, ni castigar, sino que es el amor, amén. Cuando hay disciplina, la disciplina va acompañada del amor, gloria a Dios. Nosotros podemos ver que a muchas personas cuando tal vez escuchan de la palabra ser disciplinados, hermano, tal vez se toca el tema de la disciplina, tal vez cree que el hermano la tiene contra él, ¿verdad? O que es, ¿verdad? Algo que lo que quieren es tal vez quitarlo del camino del Señor o desanimarlo, pero una disciplina correcta y bíblica busca que nosotros seamos confirmados en el Señor. Recordemos lo que la definición de la iglesia local dice, lo que hemos estudiado, para que seamos afirmados y supervisados, amén, acerca de si pertenecemos a Jesucristo y a su reino. El motivo principal, el objetivo principal de la disciplina es que nosotros seamos afirmados. Y nosotros lo vamos a estar estudiando con 2 ejemplos bíblicos de cómo se desarrolla una verdadera disciplina. Tal vez ahorita podríamos preguntar, bueno, ¿quién de aquí ha sido disciplinado alguna vez? Y tal vez ninguno levantaría la mano. Pero nosotros también podríamos preguntar, bueno, ¿quién de aquí ha aprendido algo? ¿Se le ha enseñado algo acerca del crecimiento espiritual? Todos levantaríamos la mano. Hemos aprendido de santidad, de sometimiento al Señor, amén, de comunión entre hermanos. Hemos aprendido doctrina. Y eso también es disciplina, una disciplina formativa. Es decir, que la iglesia continuamente está disciplinando, está enseñando.
Un padre cuando le enseña a su hijo lo que no tiene que hacer y lo que tiene que hacer, está mostrando una disciplina formativa. Gloria a Dios. Pero también en la iglesia debe existir lo que es una disciplina correctiva. ¿Y qué es esto, una disciplina correctiva? Bueno, una disciplina correctiva es como lo dice la palabra, es para corregir, amén, un comportamiento, ¿verdad?, de algún hermano en cuanto al pecado. Nosotros tenemos que saber que la Biblia nos manda a exhortándonos los unos a los otros. Nosotros vemos que en el libro de Hebreos, capítulo 3, versículo 12, ya que estamos en Hebreos, tal vez podamos leerlo de una vez. Hebreos 3, versículo 12 y 13. Gloria a Dios. Dice: mirad, hermanos, que no haya ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Antes, exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. ¿Verdad qué importante que es la disciplina correctiva? ¿Por qué? Porque el exhortándonos los unos a los otros, hacemos que el pecado no endurezca, amén, el corazón del hermano, porque la práctica del pecado endurece el corazón para el arrepentimiento. La Biblia por eso nos manda a que debemos exhortándonos los unos a los otros continuamente, cada día, ¿verdad? Y lo más pronto posible, dice hoy, ¿verdad? ¿Para qué? Para que el engaño del pecado no endurezca en nosotros nuestros corazones, gloria a Dios. Pero también vemos, amén, nosotros podemos ver que la mayoría de las iglesias muchas veces las exhortaciones continuas de hermanos en amor, amén, no se suelen dar. Se suele predicar, pero puede haber un hermano que venga y exhorte en amor a otro y lo motive. Yo he recibido ese tipo también de disciplina. Recuerdo hace como 3 años que la hermana Lidia me mandó un mensaje, un audio, diciéndome que me esforzara, amén, que siguiera adelante, que buscara al Señor, que no me desanimara, porque mi congregación, mis momentos de congregarme habían disminuido mucho. Y cualquiera tal vez, ¿verdad?, podría decir, bueno, qué hermana más metida, ¿verdad? Pero es que ese es el comportamiento que tienen que tener los unos a los otros. Preocuparse porque el hermano crezca, porque no se desmotive, porque no se desanime. Y eso es también disciplina correctiva. El hecho de yo hablar a un hermano al cual le tengo confianza y decir, hermano, me preocupa su condición, su situación en este o en otro aspecto, el cual es visible, digamos, para motivarlo a que crezca, a que se arrepienta de su pecado, amén. Es algo que el Señor nos manda. Vemos que el Señor nos manda a exhortándonos los unos a los otros, gloria a Dios. Y esto debería ser algo normal en una iglesia sana. Porque si hablamos de un tipo de disciplina de iglesia todavía más profundo, más serio, más oficial, cualquier persona lo podría ver como, hermano, eso es falta de amor, eso es falta de misericordia. Recuerde que el Señor es misericordioso con cada uno de nosotros, amén. Pero tenemos que mantener una conducta entre hermanos de exhortación, de disciplina correctiva, ¿verdad? Cuando hablamos de disciplina no es que llegan y ¿verdad?, lo quieren pasar por encima, no, es que a veces tenemos esa idea, ¿verdad? Pero la disciplina es, amén, corregir, exhortarnos los unos a los otros, para que cambiemos, para que seamos reafirmados, gloria a Dios, amén. También nosotros podemos ahorita pasar al libro de Corintios, amén, 1 Corintios capítulo 5, gloria a Dios, porque nosotros vamos a ver aquí un caso también específico de disciplina. 1 Corintios, amén, capítulo 5. Gloria a Dios.
Vamos a esperar a que todos lo tengan. Ajá. Vamos a leer del versículo 1 al versículo 5. De cierto se oye que hay entre vosotros fornicación, y tal fornicación cual ni aun se nombra entre los gentiles, tanto el que alguno tiene la mujer de su padre. Y vosotros estáis envanecidos. ¿No debierais más bien haberos lamentado para que fuese quitado de en medio de vosotros el que cometió tal acción? Ciertamente yo, como ausente en cuerpo, pero presente en espíritu, ya como presente he juzgado al que tal cosa ha hecho. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, reunidos vosotros y mi espíritu con el poder de nuestro Señor Jesucristo, el tal sea entregado a Satanás para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. Vea qué tremendo esto, lo hemos estado mencionando en las lecciones anteriores, pero aquí vemos un tipo de disciplina. En la iglesia de Corinto se daba el caso de que un hombre mantenía relaciones con la mujer de su padre, ¿verdad? Posiblemente con su propia madre. Un caso de incesto. Y vea que el mismo Pablo dice, el cual ni siquiera se nombra entre los gentiles. Es decir, que era tolerado en la iglesia, pero en la iglesia de Corinto, ¿verdad? En lo que podríamos decir, ¿verdad? La iglesia local de Corinto, la gente sabía de ese comportamiento, de esa situación que se estaba dando. Y Pablo los amonesta y le dice, vosotros estáis envanecidos. En otras versiones dice, vosotros estáis orgullosos, porque creían que por tolerarlos se estaban volviendo más maduros espiritualmente. Pero el mismo Pablo dice, no deberíais más bien haberlo lamentado para que fuese quitado de en medio de vosotros el que cometió tal acción. Y cualquiera podría pensar, hermano, qué falta de amor, pero no, al contrario, es necesaria la disciplina dentro de la iglesia para un caso como este que se está mencionando, amén, en la iglesia de Corinto. Vea que Pablo en el 3 sigue diciendo, ciertamente yo, como ausente en cuerpo, pero presente en espíritu, ya como se presente, he juzgado al que tal cosa ha hecho. Es decir, el mismo Pablo, amén, está diciendo, ¿verdad? Y señalándoles que eso era un pecado grave, ¿verdad? Dentro de la iglesia, un pecado que era visible y un pecado que podía ser conocido inclusive por los que estaban afuera, que no se congregaban en esa iglesia. Es decir, la imagen de Dios en la iglesia en general estaba siendo completamente distorsionada. Entonces veamos que en el versículo 4, Pablo dice, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, reunidos vosotros y mi espíritu con el poder de nuestro Señor Jesús, el tal sea entregado a Satanás para la destrucción de la carne. Recordemos que habíamos hablado de la membresía, amén, en la clase anterior. Un miembro es aquel que pertenece a la iglesia, que profesa juntamente con sus hermanos haber nacido de nuevo, ser un verdadero cristiano. Y en este caso vemos a un hombre que se congregaba en esa iglesia, pero su comportamiento estaba ajeno a ser un cristiano verdadero. Entonces Pablo dice, el tal sea entregado a Satanás, es decir, el tal sea puesto en un tipo de disciplina que ahorita vamos a estudiar a fondo, a fin, vean lo que dice ahí, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. Vemos una aplicación de disciplina con un propósito. No es con el propósito de humillar, no es con el propósito de querer desechar, sino es con el propósito de querer que esta persona, amén, sea sacada del cuerpo de Cristo, pero también sea restaurada amén, para que sea salva, amén, gloria a Dios. La disciplina no es solamente de querer decir, bueno, vamos a desechar a esta persona y ya, sino que tiene un propósito. Amén, gloria a Dios. El hecho de que la iglesia tome esta autoridad, no es una autoridad que Pablo se está inventando. Ya nosotros lo hemos estado estudiando, amén, en el libro de San Mateo. Recordemos lo que la palabra del Señor dice y podemos pasar otra vez al libro de San Mateo,
capítulo 18, para recordar lo que el Señor, amén, expuso y nos explicó acerca del comportamiento de la iglesia en cuanto a la disciplina, amén, de una iglesia local. San Mateo, capítulo 18, versículo 15. Aquí nos habla de otro caso de disciplina. Gloria a Dios. Dice el versículo 15, por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Mas si no te oyere, toma aún contigo a uno o dos, para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Si no lo oyeres a ellos, dilo a la iglesia. Y si no oyere a la iglesia, ¿qué dice? Tenle por gentil y publicano. Entonces, hermanos, es por eso que nosotros tenemos que comprender, ¿verdad? Que entender que la disciplina, aunque podría verse muy rigurosa, es completamente bíblica y necesaria. ¿Qué pasa si se tolera a un hermano, digamos, como en la iglesia de Corinto, con una situación como estas? Bueno, primeramente que el testimonio de la iglesia queda por el suelo, ¿verdad? Y segundo, que la vida del hermano está peligrando a condenarse, porque está viviendo en pecado, ¿verdad? Y aquí el Señor nos habla de un caso de un hermano, digamos, de un tipo de pasos a seguir, amén, en el caso de que si tu hermano peca contra ti. Y vea que en el versículo 18 dice, de cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Nosotros habíamos visto, ¿verdad?, en clases anteriores, que la iglesia, ¿verdad?, los miembros de la iglesia se les fue dadas las llaves del reino de Dios. Es decir, tienen la autoridad para atar y para desatar. ¿A quién se las dio el Señor? A la iglesia. Eso tenemos que recordarlo, ¿verdad? Y entonces el Señor aquí expone que la iglesia tiene la autoridad para aplicar esta disciplina. Si un hermano se rehúsa a arrepentirse de un pecado, si hay una característica en donde niega arrepentirse, vea que no es una ni dos, vemos en este caso que son 3 ocasiones en las que se le señala el pecado y se rehúsa a arrepentirse. Entonces ahí es cuando la iglesia dice que lo toma como gentil y publicano, ¿verdad? Ese es un tipo de disciplina. ¿Qué quiere decir que ahora lo toma por gentil y publicano? Bueno, este hermano era parte de la membresía de la iglesia. ¿Qué quiere decir eso? Que él participó del bautismo y participaba de la cena del Señor. Los que eran miembros de la iglesia, amén, miembros que se afirmaban y se supervisaban continuamente, amén, según la predicación del Evangelio. Estos miembros tienen la obligación, amén, de estar velando, ¿verdad?, por su condición. La Biblia lo dice en el libro de Corintios cuando nos habla de la Santa Cena. Y en este caso, este hermano es tomado, o este hombre es tomado por gentil y publicano. ¿Qué quiere decir entonces? Que ya no es visto como un miembro de la iglesia, ya no es parte, amén, de la comunión de miembros. Y esto implica que está fuera de participar de las ordenanzas como la Santa Cena. Tal vez ahorita la relación que ustedes ven entre disciplina, entre tomarlo por gentil y publicano, ¿verdad?, con relación a la Santa Cena y a la comunión, parece un poco nuevo. Es porque la siguiente lección trata de eso, de ver el significado, ¿verdad?, que tiene la Santa Cena en una iglesia. Amén. Entonces, la iglesia lo que está haciendo es sacándolo del cuerpo de Cristo. Amén. Ya no participa de la Santa Cena, pero no es solamente, como tal vez alguno lo puede decir, bueno, ya no come con ellos. No, no solamente eso. Es visto como un gentil y un publicano, ya no es visto como un cristiano. Pero recordemos que tiene un propósito. La idea es que el hermano, en esa situación, en esa condición, su corazón, ¿verdad?, se ha llevado a arrepentimiento. Vemos que desde un inicio se buscaba que el hermano se arrepintiera, que el hermano reconociera su pecado y que dejara su pecado.
Pero como había una negligencia, había completamente una negación de querer arrepentirse, es por eso que hay varios pasos para ir tomando decisiones y vemos que la autoridad final la tiene en este contexto la iglesia. Ustedes tal vez dirán, bueno hermanos, pero ¿por qué en la iglesia de Corinto fue distinto? Porque en la iglesia de Corinto no llegó alguna persona y habló con el hermano primero antes de sacarlo, amén, de la iglesia. Bueno, en este caso, vea que en el contexto que estamos hablando en Mateo, comienza a verse una privacidad a la hora de la exhortación. Ciertamente nosotros no vamos a exhortar a un hermano delante de todos los hermanos, ¿verdad? Eso es una inmadurez y es un gran error, ¿verdad? Aquí dice que estando tú y él solos, repréndele. Es decir, la idea es que haya primero una privacidad entre usted y él. Si él no acepta, habla de tener 2 o 3 testigos. Si no acepta, ya estamos hablando de la iglesia. Es decir, la iglesia tiene la última palabra, amén, en cuanto a el ejecutar la disciplina. Esto no quiere decir que la palabra la tenga un solo miembro de la iglesia, o un pastor, o un diácono, así, sino que la palabra dice, la iglesia es la que toma la decisión ¿de qué? De separarlo. Y es por eso que Pablo, en Corinto, no lo hace de esta manera. ¿Por qué? Porque Pablo sabe, ¿verdad? Ya llegó a oídos de él, sin estar él presente, del caso que se está dando. Es decir, ya es público para cualquiera. Ya no hay un testigo, ya no hay 2 ni 3, ya la iglesia completa. E inclusive la iglesia ha empezado a tolerarlo. Entonces es cuando ahí es necesario aplicar el contexto o el paso en donde toda la iglesia es partícipe de disciplinar. El hermano sabe que está en pecado, se mantiene en pecado, amén. Entonces la iglesia tiene la responsabilidad de ejecutar la disciplina. ¿Por qué? Porque la palabra sí lo dice que nos fue dada las llaves para atar y para desatar. Ese atar, ¿qué quiere decir? Bueno, atar para el cuerpo de Cristo o desatar, si es necesario, del cuerpo de Cristo. Entonces, vemos que la disciplina es completamente bíblica. No es un mero acto de castigo, ¿verdad? Sino que es realizada, ¿verdad? Para el amor entre hermanos, porque como dijimos anteriormente, un padre disciplina a su hijo por amor. Si él viene y comete una falta, sería muy mal hecho un padre que no pusiera ningún tipo de disciplina por esa falta, ¿verdad? ¿Por qué? Pues no, el niño va a seguir ahí, ¿verdad? Siguiendo cometiendo esa falta. Igual nos pasa a nosotros. En el caso de nosotros como miembros de la iglesia, amén, vemos que hay una disciplina formativa. Tal vez usted está escuchando la palabra y en la palabra hubo algo que le tocó su corazón y usted sabe que tiene que cambiar. Amén. Usted viene y escucha esa palabra. Usted tiene que escoger, hermanos. Voy a obedecer, voy a cambiar esto, voy a esforzarme, voy a someterme más al Señor, ¿verdad? Pero si hay un endurecimiento, ¿verdad?, en el corazón y no se acepta, eso al final, tarde o temprano, se va a reflejar en su vida. Pero está también la disciplina formativa, ¿verdad?, en donde nosotros vamos escuchando y vamos aplicando nuestra vida, vamos aprendiendo, vamos cambiando. Pero si hay algún detalle en nuestra vida visible, grave o serio, vemos que no es cualquier pecado tampoco, hermanos, el que se puede tomar con ese tipo de disciplina. Porque vea que son pecados visibles. Son pecados visibles. No puede ser que usted diga, ¿verdad? O digamos, mira, ese hermano es muy orgulloso, vamos a disciplinarlo. Pareciera que es muy orgulloso. ¿Por qué? Porque nosotros no tenemos la capacidad de conocer lo que hay en el corazón del hermano. Recordemos que como iglesia, amén, solamente el Señor sabe quiénes son verdaderamente nacidos de nuevo, quiénes son verdaderamente incorporados a la iglesia, amén, a la iglesia universal. Pero nosotros no, nosotros estamos, ¿verdad?, todos juntos, pero no sabemos lo que hay en el corazón de cada uno. Sin embargo, la Biblia sí nos manda a ver los frutos de cada uno. Y esa disciplina, es decir, no hay que asustarse, hermano, de decir, mira, van a desecharme a mí del cuerpo de Cristo. No, hermano, todo tiene un proceso, ¿verdad? Viene un proceso en donde un hermano viene y le habla a usted, usted escucha la palabra, amén,
Si usted obedece a la palabra, amén, gloria a Dios. La Biblia dice que hay fiesta en el cielo cuando alguien se arrepiente, amén. Entonces, vemos que están estos dos casos. Entonces nosotros nos podríamos preguntar, bueno, entonces, ¿por qué debería la iglesia disciplinar? ¿Es solamente porque el Señor lo mandó y ya? Bueno, no, el primer punto, digamos, de la disciplina es ciertamente en el caso más serio que hemos estado viendo que pasó en Corinto y que en el libro de Mateo se habla, ¿verdad? De tomarlo por gentil y publicano, es primeramente exponer el pecado, es cierto, el pecado sabemos que en la oscuridad, ¿verdad? Cuando hay un pecado ahí que se permite, ese pecado, como lo dijo la palabra en el libro de Hebreos, produce endurecimiento de corazón, ¿verdad? Por eso la Biblia dice que tenemos que exhortarnos los unos a los otros para que ninguno de nosotros sea endurecido el corazón por el engaño del pecado, porque eso es el producto del pecado. El pecado lo que quiere es enredarnos, ¿para qué? Para que nuestro corazón se endurezca a la voz del Señor. Y por eso la disciplina tiene como motivo exponer el pecado. Oye, porque el pecado a la luz, ¿verdad? Pierde fuerza. También para advertir, porque vemos que nosotros no podemos, como iglesia, con la responsabilidad de reflejar el carácter de Dios, de reflejar su santidad, no podemos tolerar pecados, ¿verdad? Que la gente de afuera diga, bueno, en esa iglesia, ya, hablan de santidad y todo, pero vean los miembros que están ahí, ¿verdad? Administrando y todo, ¿verdad? Entonces tenemos que tener mucho cuidado en cuanto a eso, ¿verdad? Para salvar, ¿verdad? Esto se hace también para salvar, según lo que la Biblia nos muestra. Vemos que el mismo Pablo dice, a fin de que el Espíritu, amén, sea salvo en el día del Señor. Es decir, aunque se escucha que la disciplina puede ser, ¿verdad?, severa en cuanto a la iglesia total, tiene como propósito que ese hermano sea otra vez restaurado, ¿verdad? También para proteger, bueno, lo que mencionábamos. Creo que en ese mismo pasaje, en el versículo 11 de 1 Corintios 5, habla sobre la levadura. Para ver, el versículo 8, versículo 6, dice, no es buena vuestra jactancia. ¿Por qué? Porque ellos se enorgullecían de tolerar, de que eran muy maduros, de que, ¿verdad?, ellos, como la gracia y la misericordia de Dios era sobre ellos, ellos también eran dados a mucha misericordia, ¿verdad? Entonces ellos decían, bueno, no, ese hermano está así, pero es porque lo amamos, porque tenemos la fe que él se arrepiente en algún momento. Seguro pensaban así. Pero vea lo que dice la palabra. ¿No sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? Limpiaos pues de la vieja levadura para que seáis nueva masa, sin levadura como sois, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Amén. Así que celebremos la fiesta, no con la vieja levadura, ni con la levadura de malicia y de maldad, sino con panes sin levadura de sinceridad y verdad. Es decir, también, ¿verdad?, tenemos que ser sinceros y hablar con la verdad. El hecho que amemos a un hermano, ¿verdad?, no quiere decir que tengamos que ignorar algún pecado visible, ¿verdad?, de él, sino que seamos dados más bien que al amor, a la corrección, a la sana corrección, ¿verdad? Esto es un tema, ¿verdad?, bastante tela por cortar, diría yo, porque hay que tener una madurez también para uno poder exhortar a un hermano, ¿verdad? Saber cómo usted se lo va a decir, porque si usted no conoce al hermano, no tiene una relación muy cercana con él, ¿verdad?, el hermano se puede resentir. Es mejor, ¿verdad?, como dice aquí la palabra, si tu hermano, es decir, habla de una relación, es un hermano. Si tu hermano pecó contra ti, entonces ve y repréndelo. Entonces habla de esa relación, ¿verdad?, entre hermanos. Pero si en una iglesia hay un hermano que no le habla a otro y se ciñe con ese hermano, ¿verdad?, y terminan los dos peleándose y causando hasta división, ¿verdad? Entonces hay que ser muy prudentes en eso. Por eso la palabra también nos enseña quiénes son los más indicados para aplicar la disciplina. Gloria a Dios. Entonces vemos que también hay un
un motivo de la disciplina que es el proteger, ¿verdad? El proteger a la iglesia. Cuando un pecado se tolera, muchos pecados comienzan también a tolerarse, ¿verdad? También está para preservar el testimonio, ¿verdad? Nuevamente, una de las cosas más importantes es la imagen de Dios que tiene que reflejar la iglesia. La iglesia fue llamada para ser, ¿verdad?, un espejo de la imagen de Dios. Y un espejo de la imagen de Dios es la santidad. Sabemos que Dios es un Dios de amor, claramente que sí. Pero nosotros no decimos, bueno, la santidad de Dios es una santidad amorosa. Decimos, el amor de Dios es un amor santo. Es decir, que el atributo de Dios es, ¿verdad?, es santo. Por eso la Biblia habla santo, santo, santo. Amén. Entonces nosotros tenemos que ser santos. La Biblia nos manda a ser santos también. Gloria a Dios. Entonces vemos que existen estos motivos, ¿verdad?, de aplicar disciplina, según lo que nos enseña acá la primera carta de Corintios en el capítulo 5. Ahora, ¿qué pecados requieren disciplina en la iglesia? Bueno, ciertamente todos pecamos. Entonces, voy a estar yo sabiendo qué pecado tiene el hermano para aplicarle disciplina. No. Estamos hablando cuando vemos los dos casos, que son pecados serios, ¿verdad?, visibles. En el caso de Corinto, un pecado visible, todos lo conocían, la imagen de la iglesia estaba siendo dañada. Tienen que ser pecados en donde la persona, ¿verdad?, no refleje un arrepentimiento, ¿verdad? Estamos hablando de aplicar disciplina, de separar del cuerpo de Cristo, ¿verdad? No de la disciplina correctiva que podemos tener usted y yo, que usted me dice palabras acerca de un comportamiento mío y me motiva a cambiar y a buscar de Dios, ¿verdad? Sino cuando hay un hermano que completamente no, ¿verdad?, ya no quiere. Entonces, ¿cuándo es? Cuando ese hermano no refleja ningún tipo de compromiso ni de arrepentimiento. Porque hay casos que son así. Hay casos en los que se le dice una vez, 2 veces, 3 veces, ¿verdad? Pero pareciera hacerse de oídos sordos, ¿verdad? Entonces, la disciplina no es para cualquier pecado, ¿verdad? La disciplina de separar del cuerpo de Cristo no es para cualquier pecado, sino estamos hablando de pecados graves, en donde no haya una verdadera característica de que hay una falta de arrepentimiento. Porque eso es lo importante acá. Cuando se aplica disciplina, ¿verdad?, de iglesia, de separar de la comunión de hermanos, cuando no hay un verdadero arrepentimiento o cuando hay una característica de arrepentimiento. Cuando no hay una característica de arrepentimiento, quiere decir que ese hermano se ha endurecido y por lo tanto el Señor manda a que donde estén 2 o 3, ¿verdad?, en mi nombre os será hecho, y nos dice que todo lo que atemos en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatemos en la tierra será desatado en el cielo. Eso lo dice para la iglesia, ¿verdad? Gloria a Dios. Entonces, hermanos, ¿cómo se tiene que desarrollar un proceso de disciplina de este tipo? Bueno, como nosotros hemos visto, debe incluir el menor número de personas. Es decir, en el caso de San Mateo, vemos que habla de estar 1 a 1, después de estar 2 o 3 testigos. Finalmente, si el hermano no muestra arrepentimiento, ¿verdad?, entonces ahí sí ya estamos hablando de toda la iglesia, la que ejecuta las llaves, ¿verdad?, lo que estamos hablando de separar del cuerpo de Cristo. Esto hace que nosotros como miembros de la iglesia tengamos una responsabilidad, ¿verdad?, de cómo vivir nuestras vidas. Bueno, primeramente tenemos que vivir vidas transparentes, ¿verdad?, no con hipocresías, no con mentiras, no, ¿verdad?, para que mi hermano vea que soy muy espiritual, no, vivir vidas transparentes. Hermano, si yo tengo una lucha, poder acercarme a un hermano con confianza, porque estamos llamados al amor entre hermanos, y decir, hermano, yo tengo una lucha con esto, ayúdenme a orar por esta situación. Ahí se aplica disciplina, como lo hemos estado viendo. En este caso, no se aplicaría disciplina porque estamos viendo que el hermano tiene arrepentimiento, quiere salir de alguna práctica, ¿verdad?, algún pecado. Vemos que la disciplina se aplica para corazones endurecidos,
¿verdad? Corazones que están completamente desviados. Por eso tenemos que ser muy prudentes acerca de la disciplina de iglesia. Tenemos que ser sabios, hermanos, y nosotros pesarnos a nosotros mismos. Los que pueden aplicar disciplina, los más ideales serían los hermanos más espirituales, con mejor testimonio, ¿verdad? Si a mí me preocupa un hermano, pero como dice la palabra de Dios, ¿verdad? Si quieres quitar la paja del ojo de tu hermano, pero hay una viga en el tuyo, ¿verdad? Quita primero la viga de tu ojo. Así también, hermanos, tienen que ser los hermanos que aconsejen, que disciplinen, amén. Tienen que ser hermanos espirituales, ancianos de la iglesia. Yo por eso ahora que mencioné que la hermana Lidia me mandó un mensaje, ¿verdad? De que hermanos, ¿y qué reproche podía una persona hacerle, verdad? A nuestra hermana Lidia, digamos, que sabemos que es una mujer espiritual. Gloria a Dios, sabemos que lo hace en el amor de Dios, es un consejo para un joven, amén. Sabemos que los jóvenes tienen muchas luchas. Entonces, hay una preocupación, ¿verdad?, por el alma de un hermano. También tiene que, que haber entre nosotros, hermanos, comunión. También tiene que haber comunión, porque si no hay comunión entre los miembros de la iglesia, hermano, la disciplina no va a ser efectiva. Cuando un niño teme a un papá o a una mamá, por más disciplina que le quiera imponer, hermanos, no le va a servir, porque no, es decir, lo que siente es temor, susto. Pero cuando un padre lo ama, le muestra que hay un propósito en la disciplina, esa disciplina, ¿qué pasa? No es despreciada, es aceptada, ¿verdad? Entonces nosotros tenemos que, como hermanos, vivir en comunión. Y esa vivir en comunión no quiere decir que estemos todos ahí hechos un puño, no. Quiere decir que nos llevemos bien entre todos, que nos amemos, que oremos unos por otros. Que aunque ustedes conozcan, hermano, la condición del hermano, no está de más orar por ese hermano. Amén. Decirle al Señor, Señor, ayúdalo, fortalécelo, no sé cuáles son sus luchas, sus debilidades, Señor, pero tú sí las sabes. Dale fuerza, Señor, ayúdalo continuamente en su trabajo, en su casa, sus relaciones con sus hermanos, con su esposa, ¿verdad? Todas estas cosas, hermanos, nosotros tenemos que aplicarlo. Pero ¿cuánto lo hacemos? Porque solemos orar por nosotros mismos, ¿verdad? Por nuestra necesidad espiritual, lo cual es muy importante. Claro, tenemos que pedir al Señor continuamente, todos los días, venir a la fuente. Pero también no ser egoístas, también pedir por los hermanos, por todos, por los que nosotros vemos que se esfuerzan y también por los que vemos que tal vez no se esfuerzan para que el Señor los afirme. Esta es una de las mejores, amén, de las mejores cosas que como miembros de la iglesia podemos hacer. Amén. Aquí hay otro detalle que es importante hablarlo. ¿Qué pasa si una persona sabe que está practicando un pecado que es conocido por muchos en la iglesia? Entonces él decide, no, yo para no llevarme la vergüenza de la disciplina, porque yo no quiero cambiar, ¿verdad? Entonces yo mejor me digo que no, que me saquen de la iglesia, me voy de la iglesia, ¿verdad? Hermanos, ahí hay otro detalle, porque el quererse salir o entrar, ¿de quién está dada la autoridad? De nosotros. Nosotros somos los que decimos vamos a entrar o vamos a salir. No, la palabra que nos dice que es de la iglesia, ¿verdad? Y entonces un comportamiento así de querer tener una renuncia previa a la disciplina para no gozar de esa disciplina, sino irme de la iglesia o así, ¿verdad? Hermanos, la autoridad, las llaves son dadas aquí a la iglesia y por tanto la autoridad la tiene la iglesia. Entonces, ¿verdad? Obviamente, digamos, estamos hablando de hermanos, ¿verdad?, que son parte del cuerpo de Cristo, ¿verdad? ¿Qué tan rápido se debe actuar para nosotros disciplinar? Y cuando hablamos de esto de disciplinar, no se refiere ya solamente a la disciplina de iglesia, de separar, sino a hacer una disciplina correctiva. Querer aconsejar a un hermano, o que algún hermano me quiera aconsejar a mí, me quiera a mí disciplinar, sacarme un versículo bíblico con el amor del Señor, ¿verdad? Para mostrarme mi error, mi engaño. ¿Cuándo? Bueno,
lo más importante, según lo que nosotros vemos en la palabra, es apenas hay una falta de una característica notable, que es una falta de arrepentimiento. Cuando nosotros vemos que hay una falta de arrepentimiento, ¿verdad? Es cuando nosotros entonces debemos actuar lo más pronto posible. No para juzgar, ¿verdad? Es que la disciplina no es venir y juzgar a un hermano, no. Es mostrarle, ¿verdad? Exhortados. La palabra no dice, hermanos, juzgados los unos a los otros y condenados. No. Hay un versículo que ahorita vamos a ver, que es un caso específico, pero la Biblia nos manda exhortados los unos a los otros. Pero esa exhortación no es llegar y juzgar al hermano y hacerlo leña, hacer leña al árbol caído, como dice. Es para el crecimiento de ese hermano, ¿verdad? Recordemos que somos un cuerpo, una unidad, y como unidad debemos de crecer juntos. Yo me preocupo no solamente por mi crecimiento espiritual, me preocupo por el de mi hermano, el de mi hermana, ¿verdad? Entonces, de eso se trata, ¿verdad? De que apenas haya una característica ahí específica, que es la falta de arrepentimiento, es cuando nosotros tenemos que ser movidos, ¿verdad? Nosotros venimos, le pedimos al Señor que nos dé sabiduría, amén, que sea Él el que ponga palabras en nuestra boca, y venimos y exhortamos al hermano en el amor del Señor. Si el hermano dice que se arrepiente de ese pecado, entonces la palabra de Dios dice que hay que estar gozosos. ¿Por qué? Porque nos hemos ganado a ese hermano. Pero si no, ¿verdad? Es lo que la Biblia nos habla en Mateo. Nosotros hablábamos con otros dos hermanos, les explicamos la situación, pero con el interés de que la vida del hermano sea reafirmada, no con el interés de que se propague un chisme, ¿verdad? No es con ese interés. El interés es que la vida del hermano sea reafirmada. Como hemos visto, ¿verdad? No es que si yo digo, uy, ese hermano me parece a mí que es muy lujurioso, voy a exhortarlo, voy a decir a este hermano para ir a exhortarlo, ¿no? O me parece que ese hermano es muy orgulloso, vea cómo camina. No, hermanos, no es que por cualquier pecado o por cualquier percepción que usted tenga, ¿verdad? Usted, ¿cómo se llama? Ya va a asumir que ese hermano está pecando en alguna X o Y cosa, ¿verdad? No, hay que ser sabios y prudentes, ¿verdad? Usted llega y le dice a un hermano, y tal vez el hermano camina así porque parece la espalda o algo así, ¿verdad? Y lo va a terminar ofendiendo, ¿verdad? Entonces hay que tener mucho cuidado. Gloria a Dios. ¿Cómo debemos de comportarnos nosotros cuando algún hermano ha sido sacado del cuerpo de Cristo? ¿Cómo debemos de comportarnos nosotros? Bueno, la palabra de Dios lo dice en 1 Corintios 5:11. 1 Corintios 5:11, gloria a Dios. Dice, más bien os escribí que no os juntéis con ninguno que, llamándose hermano, fuese fornicario, avaro, idólatra, o maldiciente, o borracho, o ladrón, con tal ni aún comáis. ¿Verdad qué tremendo? Ahora, cuando se refiere ni aún comáis, ¿verdad? Estamos hablando, ¿verdad?, de lo que la palabra de Dios nos enseña, ¿verdad?, de la cena del Señor, pero también de una relación, ¿verdad?, de amistad. De nosotros tenemos que tener cuidado. No podemos decir, bueno, el hermano ya está, ¿verdad?, está en disciplina, está fuera de lo que es la comunión de hermanos. Vamos a tratarlo igual, hermanos. Tenemos que recordar que es el alma de un hermano que se está disciplinando. Cada vez que podamos conversar con él, nuestro interés es llevarlo al arrepentimiento. Pero no decir, bueno, voy a seguir, bueno, con esa persona como si nada hubiera pasado, lo sigo viendo como hermano del Señor. Claro, la Biblia nos enseña cómo debemos proceder después. Pero cuando el hermano está en disciplina, la idea es que nosotros seamos movidos ¿a qué? Con amor, a insistirle en que se arrepienta, ¿verdad? A seguirle hablando. Si tenemos que tener una relación con ese hermano, que no sea, uy, hermano, ¿verdad? A lo que me refiero, hermanos, que tal vez no me estoy explicando bien, es que no sea como si nada hubiera pasado, ¿verdad? Que no sea como si, bueno, seguimos teniendo una relación normal.
la Biblia lo que dice es, lo que Pablo aquí nos enseña es que cuando una persona es así, dice con el tal ni aun comáis, es decir, que tiene que haber una cierta separación, ¿verdad? En cuanto a su comunión espiritual con ese hermano, porque usted no lo puede ya considerar un hermano, porque ha sido sacado del cuerpo. La Biblia dice que es considerado un gentil y un publicano. Si el hermano es movido al arrepentimiento, amén, y vuelve, ahora vamos a ver cómo tiene que proceder la iglesia. Pero cuando está en este caso de disciplina, ¿verdad? Que ya recibió una advertencia, no se arrepintió, 2 advertencias, no se arrepintió, 3 advertencias por toda la iglesia y no quiso arrepentirse, entonces ¿qué pasa? Que entonces la iglesia no tiene que decir así como que si nada hubiera pasado. Sin embargo, claro que se tiene que permitir en la casa del Señor, es decir, que ese hermano sea expuesto a la palabra, porque como de qué manera ese corazón podría ser llevado al arrepentimiento si no es con la predicación de la palabra de Dios y con la obra del Espíritu Santo, ¿verdad? Entonces hay que ser sabios en eso. También, ¿qué pasa si esa persona es mi esposa o su esposo o así, ¿verdad? Digamos, obviamente hay situaciones en las que nosotros tenemos que considerar, no es que usted ya no va a comer con su esposo porque está en disciplina, ¿verdad? No se va a sentar a la mesa con él. Pero sí Pablo nos manda a que nosotros tengamos una cierta actitud para con un hermano que está en disciplina. Es decir, que ya el hermano dice, hermano, vea, es que queremos hacer una oración así, así. Hay hermanos, está en disciplina. Es decir, reconocer que el hermano no está apto para ministrar o para participar o para quererse involucrar. Y aquí viene una de las preguntas más importantes. ¿Cuándo sabemos o cómo iglesia restauramos a una persona que estuvo en disciplina? Vamos a ir a 2 de Corintios, capítulo 2, versículo 5. Vea qué tremendo, porque aquí Pablo vuelve a escribir a los Corintios y aquí hace una mención que tiene mucho que ver con lo que leemos en el capítulo 5 de la primera carta. Dice, pero si alguno me ha causado tristeza, no me la ha causado a mí solo, sino en cierto modo, por no exagerar, a todos vosotros. Dice, le basta a tal persona esta represión hecha por muchos. Así que al contrario, vosotros más bien debéis perdonarle y consolarle para que no sea consumido en demasiada tristeza. Vea que Pablo habla de que no sea consumido en demasiada tristeza. Cuando un hermano se siente excluido de la comunión de hermanos, obviamente se va a sentir triste y es el motivo, hermanos, que su corazón se ha tocado, se ha entristecido y que se replantee y pese, ¿verdad?, su situación y se ha llevado a un verdadero arrepentimiento. Por eso es que anteriormente hablamos de que no se puede tratar como si nada hubiera pasado, ¿verdad? Tenemos que darle, ¿verdad?, el peso de la situación, ¿verdad? Porque si tratamos como si nada hubiera pasado, poco va a ser llevado a arrepentimiento, no se va a sentir entristecido en su corazón a arrepentirse o movido a arrepentirse. La idea es que como iglesia, ¿verdad?, mantengamos una postura, ¿verdad?, en donde, claro, se le permita escuchar la palabra y de hecho de eso se trata, para que al final su corazón sea llevado a arrepentimiento. Pero vea lo que dice la palabra, que apenas es un hermano, así como tan pronto, cuando hay una falta de arrepentimiento, así como tan pronto hay una muestra de un verdadero arrepentimiento, dice, vosotros más bien debéis perdonarle y consolarle para que no sea consumido en demasiada tristeza. Por lo cual os ruego que confirméis el amor para con él. Esto también como iglesia es una gran responsabilidad y un gran reto. Porque vea lo que la palabra dice más adelante. Porque también para este fin os escribí, para tener la prueba de si vosotros sois obedientes en todo. Es decir, que así como somos obedientes para aplicar la disciplina a un hermano, somos obedientes también
para nosotros abrazar nuevamente a ese hermano arrepentido. Es decir, verdaderamente nos gozamos en que ese hermano se arrepienta, ¿verdad? Vea que la palabra nos manda a nosotros a sentir un amor, ¿verdad?, genuino por ese hermano, para que ese hermano, como dice anteriormente, no sea consumido en demasiada tristeza. Porque también para este fin os escribí, para tener la prueba de que si vosotros sois obedientes en todo. Y al que vosotros perdonáis, yo también, porque también yo lo he perdonado. Si algo he perdonado por vosotros, lo he hecho en presencia de Cristo, para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. Es decir, también debemos nosotros ser prudentes, ¿verdad? Cuando un hermano viene arrepentido, nosotros no podemos tratarlo como un hermano, ahora, bueno, usted es miembro, pero ya de segunda clase, o tiene una ¿verdad? Una condición vigilada, ¿verdad? No, Pablo nos llama a verdaderamente perdonar, a verdaderamente amar, amén. Porque vea que también Satanás se puede aprovechar de esas cosas. ¿Para qué? Para causar división. Y vea qué tremendo, porque en Tito, en el libro de Tito, capítulo 3, versículo 10, vemos otro caso de disciplina. Gloria a Dios. Tito 3, versículo 10 dice, vamos a leer 10 y 11. Al hombre que cause divisiones, después de una y otra amonestación, deséchalo, sabiendo que el tal se ha pervertido y peca y está condenado por su propio juicio. ¿Verdad qué tremendo que la Biblia nos dice que el que causa divisiones, dice, después de una y otra amonestación, deséchalo? Entonces, vemos que la aplicación de la disciplina también va en diferentes contextos. En Mateo vimos que hay ciclos, digamos, de amonestación, un hermano, dos hermanos, luego toda la iglesia, ¿verdad? Cuando el pecado es completamente visible por toda la iglesia, como lo vimos en Corinto, no hubo una amonestación directa, sino hubo una aplicación de disciplina. Y en este caso que nos habla de un pecado específico, como es causar división, ¿verdad? Se amonesta se amonesta dos veces, ¿verdad? Y dice, deséchalo, ¿verdad? Ya no se aplican tres, sino dos. ¿Por qué? Porque está hablando de un pecado en específico. Tito explica, bueno, el versículo 11 explica, sabiendo que el tal se ha pervertido y peca. ¿Por qué? Porque quiere destruir el cuerpo de Cristo, quiere provocar una separación, ¿verdad? Nosotros como iglesia tenemos que estar unidos, ¿verdad? Ese tema es un tema muy largo, como ustedes vieron, había muchísimos puntos, hermanos. Tal vez en algunos me enredé un poquito, porque son muchos puntos, pero el tema de la disciplina, hermanos, es un tema completamente bíblico. Amén. Nosotros tenemos que tener presente eso, ¿verdad? Que la Biblia nos habla a que entre nosotros tenemos que exhortarnos los unos a los otros, ¿verdad? El carácter de un miembro de la iglesia, cómo tiene que ser, ¿verdad? Bueno, lo vimos, ser un hermano que ora por otro hermano, que se compromete en amor, que tiene como fin la restauración del hermano, ¿verdad? Está la disciplina formativa que recibimos cada vez que nos congregamos acá, pero también está la disciplina correctiva. Y que esta exhortación entre hermanos en amor es muy sana y muy normal, amén. Y que tenemos que ser celosos, amén, también con la imagen que reflejamos como iglesia, amén. Tenemos que ser muy celosos de la imagen que reflejamos. Por eso la palabra nos permite, por medio de lo que el Señor nos enseña en Mateo, de aplicar disciplina. Como vimos, es el caso más estricto de disciplina, que se conoce como excomulgación, que es el separar del cuerpo de Dios, el no hacerlo partícipe de la cena del Señor. Se da en situaciones donde hay una falta de arrepentimiento, ¿verdad? Por eso nosotros tenemos que ser conmovidos cada vez que la palabra del Señor se nos es predicada, o cada vez que un hermano nos exhorta, amén, para que nuestro corazón no sea engañado por el pecado, no sea endurecido, ¿verdad? Gloria a Dios.
Entonces espero, hermano, que les haya sido de bendición. Vamos a estar